¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Sí, señor. Y el día de hoy traemos un episodio muy interesante. Hemos estado como en una pequeña saga de esas evidencias. Sí, como sobre todo, ¿no? Evidencias, pruebas. Pruebas y sobre todo esta parte de las cosas que parecen no provenir de un origen humano. Por no decir solamente extraterrestres, porque creo que el día de hoy vamos a hablar pues, de estos humanoides extraños que han sido evidenciados a través de fotografías y de ciertos relatos, pero sobre todo las fotografías. Es la parte interesante que vamos a analizar el día de hoy, que va a ser sumamente interesante. Va a haber casos que tal vez han llegado a escuchar, pero nunca los hemos hablado aquí, entonces por eso creo que va a estar muy padre. Sépanlo que este capítulo en particular de las fotografías fue complicado. No hay tantas. No hay tantas. Miren, hay muchísimas imágenes, evidencias supuestas de accidentes de seres no humanos, de los mismos objetos voladores en el cielo. Lo cierto es que últimamente con las herramientas que existen de creación de imágenes resulta a veces complicado y complejo porque a pesar de que tengan una historia fantástica, por lo general esas historias terminan siendo falsas y nosotros no queremos mostrarles cosas falsas. Así es, así que intentamos llevar este terreno a algo que no fue documentado tal vez tan recientemente, sino que tiene ya algunos años y por lo mismo algunas de esas fotografías que vamos a presentarles hoy han sido estudiadas no solamente de una manera visual, sino también de manera física. Se han analizado de distintas formas, digitalizándolas, bueno, un montón de cosas que han hecho que estos casos no solamente se queden en una simple historia de una persona que afirma haber tenido un contacto con una entidad no humana, sino que en realidad lograron captar una evidencia que posiblemente es real. Sí. Así que los invitamos a que se queden hasta el final, que estén, vamos a irles diciendo cuando enseñemos las imágenes. Va a ser muy visual, para que ustedes estén pues al pendiente de todo esto. Sí. Vamos a hablar también, a remontarnos a casos viejos, también para hablar un poquito y contrastarlos con los temas que traemos hoy. Va a ser un episodio muy diferente, así que quédense hasta el final, pendientes de las imágenes que vamos a mostrar a lo largo del video. Y síganos, si son nuevos o nuevas por acá, suscríbanse a este canal, síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Mi buen Macrima que va a estar atrás en los controles como Maigal99 en Instagram. Y si mis cálculos no se equivocan, este va a ser el primer capítulo del año. Ok. Creo. Ustedes no se dieron cuenta de que faltamos, que tuvimos unas vacaciones, etcétera. Pero parece ser que este va a ser el primer capítulo del año. Si no, una disculpa. Sí. Pero estamos grabando en 2026. Así es. ¿Cómo se siente grabar en 2026? Me siento diferente. Dice el Mike que se siente igual, que no sabe por qué celebra la gente. Mike celebra el Año Nuevo en China. Entonces, en marzo, por allá. Todavía le falta. Ahorita que hablabas acerca de fotografías que han sido pasadas por profesionales, etcétera, quisiera nada más que rebotáramos un poquito de este caso que fue muy famoso también, de las niñas de las hadas, ¿te acuerdas? Sí, es un caso muy famoso que también ha sido pues muy estudiado y quisiera ponerlo de referencia como un caso que sale mal, porque bueno, vamos a poner aquí las imágenes estas que son muy icónicas. Bueno, aunque usted no lo crea, estas imágenes que están viendo en algún momento de la historia se creía que eran reales. Hoy en día podemos ver esas imágenes y darnos cuenta pues, que es evidentemente un montaje, ¿no? Se ve luego. Lo digo porque estas imágenes fueron también pasadas por supuestos expertos. Y los expertos salían y validaban y decían, no, esta imagen no tuvo una doble exposición. Sin embargo, muchas veces la doble exposición no era el único efecto que las personas sabían hacer. Sí. Entonces, lo que el experto llega y nos comenta, bueno, es que no tiene doble exposición. Eso no lo convierte en real. Eso no convierte a esas hadas que salen ahí con estas niñas en reales. Y lo interesante y justamente lo que pasó en ese caso fue que Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, fue quien tomó esas fotografías haciéndolas pasar por reales y él de verdad se compró la historia. Y por eso mismo la gente empezó a creer. Bien lejos, Sí, o sea, bueno, de hecho el caso lo llaman así como que, ahorita me estaba acordando porque quise poner las imágenes para verlas. Y lo llaman como las niñas que engañaron
al autor de Sherlock Holmes. Y bueno, esas niñas que aquí se llama Elsie Wright, de 16 años, y Frances Griffiths, de 9, dijeron haber fotografiado a las hadas en el jardín de la casa donde vivían. Y bueno, las haditas esas creo que son de papel, ¿eh? Son sí, son dibujos de papel. O sea, es una tira. Así que la ponen acá. Y es que está interesante porque el efecto práctico es lo que llama la atención en esta... De hecho, esa técnica que se usa en esa imagen, que se usó en esa imagen, luego se usaría en el cine para hacer efectos especiales. Creo que la película misma de Psicosis, de Alfred Hitchcock, no, es antes, esa creo que es antes. No recuerdo qué película exactamente. Se usa una técnica parecida como difuminado, pues transparencia, esta opacidad, que bueno, en esos tiempos era muy difícil de realizar. Sí, incluso creo que, bueno, en esto se llegan a utilizar como ciertos tipos de materiales como en papel y todo eso, ¿no? Para poder recrearlo. Y algo que yo creo que también, digo, en algo tal vez un poquito más contemporáneo, que es digno de analizar, y digo sobre todo en este tipo de temas, es cuando pasan casos o evidencias demasiado claros. Tan claros que empiezas a dudar. Como en el caso de Stan Romanek. Stan Romanek. Pues Stan Romanek, él filma pues son unas entidades extraterrestres. Los videos obviamente están impresionantes cuando te cuentan toda la historia, ¿no? Y es bastante, pues, curioso, ¿no? Que un señor, pues, por ahí empieza a documentarlos en video. Y no solamente eso, sino que parece ser que incluso los seres quieren ser grabados por él. Y son evidentemente seres grises. Sí, y bueno, esos metrajes fueron analizadísimos, ¿te acuerdas? Sí. Incluso sale una persona haciendo efectos especiales diciendo como, no, es que no se puede, etcétera. Y es precisamente lo que en este capítulo quisimos evitar. Ese tipo de, digamos, comprobaciones, ¿no? De decir, esto fue examinado por expertos. Bueno, ¿quiénes son esos expertos y cómo se examinó esa imagen? Hay unas que sí son muy legendarias y muy icónicas y a lo mejor platicamos en este capítulo de esto, pero el tema de las fotografías se tiene que tener cuidado y justo ahorita que mencionabas el hecho de que son antiguas, bueno, es también parte de la forma en la que se fotografiaba antes. Antes se sabe que lo que es el mecanismo analógico de las cámaras, las cajas, cámaras oscuras, ¿cómo se llama? Caja negra, creo que se llama. Sí. Que te voltean la imagen, etcétera. Como que el resultado salía algo más fiel a la realidad en cuestiones atmosféricas, más que de calidad de resolución, sino más bien como más fieles a lo que hoy vemos. Por ejemplo, nosotros lo platicábamos hace ya un par de años. De hecho, extrañamos mucho al señor Zamudio. Si está viendo esto, le mandamos un saludo. Ya próximamente nos veremos, ya verá. Pero él nos decía que para capturar este tipo de fenómenos, sobre todo el tema paranormal, más que el tema no humano, ¿no? Pero para fines prácticos vamos a decir que es lo mismo. Él hablaba acerca del funcionamiento de las cámaras nuevas digitales y que vienen ya con estabilizadores preinstalados, digamos, filtros preinstalados. Colorimetría, la luz automática. Y esas cosas hacen que pierdan, digamos, los detalles que, como dicen por ahí, pues en los detalles está el diablo. Pues ¿no? la parte fidedigna, digamos, que de la imagen, ¿no? O sea, realmente, pues si documentar hoy con celular, pues es muy diferente a documentar con una cámara analógica, una Super 8, no sé. Obviamente filmar un video es mucho más complicado porque para empezar hay que revelar pues esta cinta, llevarla a un terreno de digitalización de la imagen y luego ya presentarla a lo mejor para mostrarla aquí ya como la estamos viendo a lo mejor en pantalla con ciertos videos, ¿no? Que dices, bueno, en esos años era demasiado complicado pensar que una persona se tomaría la tarea de empezar a formar unas maquetas, empezar a realizar como con su imaginación un arte y bueno, todo esto, para ver si después eso lo grababa y después distribuirlo a través de un documental o algo. Pero que hubo casos, también. Claro, como el caso de Billy Mayer, ¿no? Como el caso de Billy Mayer. En este caso también no hay un registro... ¿no? No hay un registro de entidades como tal, pero hay un registro de videos de estas naves extraterrestres, supuestamente. Y bueno, estos casos en realidad como que tienen historias muy complicadas
porque básicamente los videos son parte de las piezas de la historia. Los casos, o bueno, el caso con el que me gustaría arrancar Órale, en este episodio. Digo, esto nada más solamente fue un pequeño contexto. No quiere decir que todas las fotos que traigamos son de los años 20, 30. Sí, claro. Yo traigo aquí unos de los 80. Sí, claro. O sea, solamente para que nos podamos ir entendiendo. Pues. Sí, mira, este caso es un caso que yo la verdad no sabía que era tan famoso. Por ahí había visto la imagen, pero no sabía exactamente cómo se llamaba el caso. Sin embargo, pues parece ser que es una de las piezas más analizadas dentro de la ufología. Y es el caso del llamado Ronnie Hill, que básicamente es una pieza única documental. Una fotografía analógica en blanco y negro acompañada de una carta manuscrita que habría sido enviada en 1967 a la editorial Dell Publishing. No existe ningún otro documento contemporáneo que registre el suceso como tal. Tampoco hay reportes policiales, notas de prensa local, registros parroquiales, entrevistas posteriores, ni ninguna constancia de seguimiento alguno del caso Ronnie Hill. O sea, a gran diferencia de los casos, este caso, de los casos estos famosos como los que mencionamos ahorita al inicio, sí. Este caso, de cierta forma se volvió famoso por un autor que queremos mucho en el canal, que es el investigador John Keel. Según la información que se conserva, la carta describía un encuentro ocurrido el 21 de julio de 1967, alrededor de las 2 de la tarde, en la localidad oriental, Carolina del Norte, y estaba firmada por un supuesto adolescente de 14 años llamado Ronnie Hill. A la vez, la foto es impresionante, ¿eh? Es muy impresionante. Mira, el contenido del relato es súper breve. Se los platico así como va, ¿no? Según la carta, el joven se encontraba solo en el jardín de su casa cuando comenzó a percibir un olor que describe como intenso, desagradable, pero desconocido. No sabía exactamente qué era. Descrito como entre químico o algo metálico. No sabía exactamente qué, nunca había olido algo así, pero olía muy fuerte y era bastante incómodo. Poco después, el entorno natural habría cambiado de forma abrupta. Los insectos dejaron de emitir sonidos, las aves callaron y el viento se detiene. El silencio, lo que dicen el silencio absoluto, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del Oz Factor? Del fenómeno multidimensionales. Exacto, de los seres multidimensionales. Ajá. Bueno, pues más o menos esto era lo que empezó a pasar a raíz de este olor. En ese contexto apareció pues el mítico zumbido continuo que no tiene pues un origen de primera instancia, ¿no? Procede a observar su entorno y en ese momento se da cuenta de un objeto metálico esférico de aproximadamente 3 metros de diámetro, suspendido a una escasa altura sobre un campo cercano del lugar donde él estaba. El objeto desciende suavemente hasta tocar el suelo. El testigo entonces, Ronnie, afirma que haber recorrido pues hasta llegar al objeto y pues básicamente se quedó ahí paralizado, pero entonces Ronnie decide hacer algo. Regresa a su casa corriendo, toma una cámara fotográfica que era una cámara familiar y regresa al lugar nuevamente. Al volver, observó cómo desde detrás de la esfera emergía una figura humanoide de aproximadamente 1 metro de altura, vestido con un traje plateado, brillante, extremadamente brillante. El ser portaba un objeto negro con forma de embudo que utilizó brevemente sobre el suelo como si examinara o recolectara algo. Okay. Tras esta acción, el humanoide regresa al objeto, la esfera despega de manera abrupta y desaparece por los cielos. El olor intenso volvió a percibirse durante unos instantes después de que este objeto se va. Y luego el entorno regresó a la normalidad. Y bueno, en esencia, este es el relato completo que existe. No hay ninguna ampliación más de este relato. No hay entrevistas, no hay más. Es todo lo que se sabe. Pero bueno, la imagen que está ahí, que podemos ver en pantalla, que es la mítica imagen del humanoide, sí. Pues es digamos que una de las mejores imágenes que existe dentro del terreno de la ufología, porque aunque la calidad es baja, con mucho desenfoque y un contraste irregular, se nota muchísimo, también por estudios que se le han hecho, que
era una cámara habitual doméstica de la época, de los sí. 60. Y tampoco Ronnie era un fotógrafo. No, Tampoco. y es que eso es lo que hace más interesante la imagen, porque se nota que la imagen fue tomada con velocidad con una cámara vieja, ¿no? Yo lo entiendo porque, o sea, fíjate, yo cuando estabas contando este relato de que él regresa a su casa por la cámara, imagínate. Correr. Puta, güey. Y luego, qué suerte tiene él de haber visto, de que estuviera ahí todavía. Porque el ser se sí. baja todavía y tenía esa pequeña misión como de que voy a recolectar algo aquí, ¿no? Sí. Bueno, la fotografía fue publicada por primera vez en 1969 cuando John Keel, uno de los investigadores que, bueno, aquí pues le tenemos mucha aprecio en el canal porque nos ha aportado otra visión de la ufología, principalmente por este término que hemos mencionado en episodios, que él es quien cataloga o digamos que acuña el término de los ultraterrenos, que son los seres que no provienen propiamente ni del espacio, ni de las profundidades de la Tierra, ni de los lugares subacuáticos, sino más bien de otras dimensiones. Y que estos se adaptan sus formas, figuras, para de alguna manera anclarse a la existencia en nuestro plano dimensional. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues porque básicamente ellos se alimentan de las cosas que los seres humanos les otorgamos a raíz del miedo, que es lo que ellos quieren provocar en la mayoría de las historias, como el caso Mothman, como bueno, el caso Ingrid Gold. Hay muchísimos casos que hablan de humanoides extraños, como también el caso de Hopkinsville, que también unos humanoides pequeños clásico. Se presentan a una familia y empiezan a atacarlos de manera absurda. Esos casos son los que estudia John Keel. Y justamente Él da con esta imagen. ¿Pero cómo da? ¿Encuentra a Ronnie Hill por ahí? la fotografía fue publicada porque cuando John Keel empieza a investigar casos en relación a estos temas, ¿no? Y pues esta fotografía que se compartía ya en círculos ufológicos, más nunca había sido compartida realmente de manera pública y expuesta como a nivel internacional. Ya cuando John Keel la encuentra, da con ella, incluyó el caso en una revista que ya era de talla internacional y por eso el caso ya brincó, que es la revista Flying Saucer Review, bajo el título Little Man of North Carolina. Keel afirmó haber consultado a fotógrafos profesionales en Nueva York, quienes, según su testimonio, no detectaron signos evidentes de manipulación en la copia que él examinó. No, es que este tipo de fotos o evidencias, como el de Stan Romanek, por ejemplo, no se intenta como desmentir la parte del fotomontaje, o sea, porque es evidente que ahí está el ser. En una visión escéptica lo que se tendría que ver más bien es, bueno, ¿esto es un muñeco o qué es? Pero ahí está, o sea, se ve evidente, es evidente porque la foto tiene sus desgastes, pues tiene sus digamos, pues sus errores, como mencionaste ahorita, ¿no? Señales de que sí fue una fotografía análoga. Es muy evidente cuando algo quiere ser manipulado y hacerse pasar por eso. Digo, más cuando tienes como cierto ojo en esta cuestión de la fotografía, el video, etcétera. Sí. Pero bueno, creo que es evidente que esta fotografía es una fotografía analógica, entonces más bien es pensar si esta fotografía no si es real, porque la fotografía es real, sino si realmente eso era un humanoide, ándale. O en realidad era tal vez alguna pareidolia, o en realidad tal vez fue la creación de alguien que decidió un día poner un disfraz de un ser extraterrestre con un traje plateado, con, bueno, todas estas características que vemos en la imagen que son muy raras, que no tienen sentido ni siquiera con la ufología tradicional. Ni siquiera se parece realmente a los seres que nos han presentado en la literatura ufológica. Y bueno, tomar la foto y luego ver si esto se hace famoso, ¿no? Desde la perspectiva de John Keel, pues el caso realmente sí mostraba el patrón recurrente de los ultraterrenos. O sea, realmente sí hay estas características según la historia de la manipulación del entorno. Sobre todo esa parte, ¿no? Y cómo esta evidencia puede ser algo como que muy interesante porque no solamente nos muestra a un ser humanoide, sino nos muestra algo diferente, no jamás antes captado y tal vez adaptado a lo que él consideraba que podía ser un ser extraterrestre. Y no tal cual lo que la literatura o lo que películas, pero lo que se contaba, ¿no? De las historias. Ya en 1970 comenzaron a surgir dudas sobre el caso. Investigadores y otros compiladores ufológicos
señalaron la ausencia total de verificación independiente y la dependencia exclusiva del testimonio indirecto de Keel. Ok, como desacreditándolo porque tú lo dices así, ¿no? Exactamente. En 1980, el caso aparece mencionado como engaño probable en The UFO Encyclopedia de Margaret Sanch, reflejando una tendencia creciente en reconsiderar su credibilidad. Obviamente que esto, de cierta forma, hizo que el caso de Ronnie Hill se empezara a convertir en un caso polémico incluso en los círculos de ufología, y tampoco existe pues constancia de que John Keel haya entrevistado a familiares, vecinos o al testigos mismo directos. Exacto. El punto de inflexión llegó en el 2012 cuando el analista fotográfico Andrés Duarte realizó un estudio técnico detallado de la imagen y su análisis se centró en 3 aspectos: iluminación, escala y perspectiva. Durante esto observó que las sombras y el contraste de la imagen corresponden a un sol bajo con una elevación aproximada de 25 grados. Sin embargo, el relato sitúa el evento a las 2 de la tarde, cuando en Carolina del Norte el sol debería encontrarse cerca de los 70-75 grados de elevación. Esta perspectiva no es menor y resulta difícil de reconciliar con un error trivial. El segundo, el problema es la escala relativa. Según el relato, la esfera mide aproximadamente 3 metros de diámetro. Ahí no se ve de 3 metros, güey. Y el humanoide alrededor de 1 metro. En la fotografía, la figura humanoide aparece visiblemente comparable o incluso mayor que la esfera. Pero no creo, o sea, a ver, pero él dijo que como 3 metros. O sea, él bueno. no fue y midió, güey. Y esto a mí también me parece uno de los puntos que luego yo siempre en los relatos de ufología, yo siempre he pensado, pues es que todo el mundo te va a decir que medía como 15 metros, pero a lo mejor y medía 3 metros la nave. Creo que es normal que bajo un shock, un impacto visual, vas a tener cierto sesgo porque vas a estar en un momento eufórico, ¿no? O sea, y vas a creer que todo es más grande, más impresionante de cómo se ve. Solemos también que cuando contamos una historia posterior a que nos pasa un evento raro, pues la exageramos porque imaginamos los rasgos mucho más detallados de lo que fueron. Vimos, ajá. Bueno, ¿quién realmente tiene, o sea, sabe cuántos son 15 metros? Pues. Sí. O sea. ¿Sabes qué más hicieron? Hicieron un modelado 3D demostrando que bajo ninguna combinación razonable de distancia y de ángulo de cámara, esa proporción es compatible con las dimensiones descritas. A mí me suena muy... las explicaciones me suenan muy... demeritables. Sí, o sea... creo que apuntaban. Yo creo que es una pérdida de tiempo analizar la técnica de la foto, güey. O sea, la foto es evidente. Lo que querían comprobar, en esencia, era si esta fotografía era como es una clase de maqueta. Eso era lo que estaban buscando ver. Yo estoy entendiendo más bien que quieren encontrarle agujeros en la narrativa de él para con la foto. Exacto. Fue un poco de las dos. O sea, el hecho de querer comprobar que esa foto fue una fabricación de una historia que no tiene sentido con la foto que hicieron. Pero creo que están buscando mal, güey. Yo creo que el caso, estos casos, como pasó con el... Y lo vuelvo a mencionar porque hace pocos episodios hablamos de un caso que es muy similar a este, que es el caso del humanoide de Falkville o el Metal Man de Falkville. El Metal Man. Que, bueno, eso ocurrió en el 73, que básicamente un testigo llamado Jeff Greenhow, que era jefe de policía de la pequeña localidad de Falkville, empezó, bueno, en una rondina en la noche del 17 de octubre del 73. Greenhow recibe una llamada reportando una luz extraña moviéndose a baja altura. Llega, acude al lugar solo con su patrulla y observa una figura humanoide al costado del camino. Y en ese momento, pues, él tenía una cámara porque era un fotógrafo aficionado. Saca la cámara, le toma una foto y aparece la imagen que, la verdad, a mí me parecen humanoides no iguales, pero sí como un poco similares. De metal. Así. Humanoides como robots o algo por el estilo. No tenía nada que ver uno con el otro, o sea, para nada. Pero lo que se me hizo muy extraño es que esta descripción de los seres extraterrestres por allá en los años entre los 60s y 70s, cuando pasan estas épocas, era muy común asociarlos a seres
extraterrestres con características robots. O sea, que todos que tenían una antena. Esas creencias que venían de estas épocas creaban un arquetipo extraterrestre que luego no solamente era un arquetipo, sino tal vez alguna clase de ultraterreno que tomaba esta forma, esta característica y asustaba a las personas que las veían. Y estos seres, de cierta forma, pues se empezaban a manifestar de diversas formas, ¿no? En diversas historias hay otros humanoides más grandes, más chicos, porque dicen que el de Folkville era mucho más alto. Entonces, yo creo que no se trata de lo mismo, pero sí, o sea, a la vez sí se trata de lo mismo. Y lo que se me hace más extraño es pensar que ya no solamente es la imaginación del espectador, sino que realmente se puede constatar de manera física con una fotografía. Que estos seres sí adquieren otras formas y tamaños. Sí, suena interesante porque, de hecho, justo cuando mencionas así como seres robots, sí suena muy sesentero, güey. Sí. Suena muy sesentero, muy setentero, muy supersónicos, muy de lo que se usaba más bien en esa época la cultura. Y es una de las grandes preguntas de la ufología, ¿no? El hecho de cómo los avistamientos, las fotografías que existen de fenómenos aéreos no identificados de los 30, 40, 50 tienen una estética bien particular, así mecánica, industrial, del ovni. Y luego vemos unas más modernas en las que ya ni siquiera es algo físico, ya no es algo, una luz o algo así, ¿no? Sí. Es bien interesante porque, para empezar, estaríamos hablando del mismo ser. De hecho, yo traigo algunas imágenes de algo que pasa muy extraño en un valle que está en el centro de Noruega. Pero antes de eso quisiera yo preguntarte si, por ejemplo, ¿tú qué piensas de estos seres que son hechos de luz, ¿no? Ok, pues yo creo que también tuvimos una pequeña conversación hace no tanto tiempo, digo, tal vez a finales del año pasado, donde hablábamos acerca de los ultraterrenos con Ana, donde hablamos justamente que en el Amazonas, en estas zonas, pues sí, donde el bosque denso, la selva densa, suelen aparecer este tipo de figuras y han sido incluso captadas en video algunas de ellas, ¿no? Y digo, me parece muy raro, pero yo creo que también es parte de este mismo fenómeno, de cierta manera. ¿Tú crees que sí son los mismos seres, pero como cambiados? Así? Exacto, adaptados a esta parte de las culturas, ¿no? Yo te pregunto porque, fíjate, yo pensé que ibas a hacer referencia a esto que voy a decir, pero también hace un par de meses tuvimos una conversación con una persona que, me voy a reservar el nombre, bueno, me voy a reservar dos nombres en esta historia, ¿no? Okay. Pero la persona que nos cuenta y la persona con la que habló, más bien, ¿no? La persona con la que habló era una persona que, bueno, nosotros no tenemos el gusto de conocer, sigue con nosotros, está muy anciano, pero es protagonista de uno de nuestros casos favoritos. Es un caso que a su vez también es muy interesante y habla y propone acerca de seres que están hechos como de luz. Entonces, cuando estábamos hablando con esta persona, le decíamos, oye, ¿por qué no has hecho nada con respecto a este caso, ¿no? Y él nos cuenta y nos enseña conversaciones de cómo es el funcionamiento de estos seres, o más bien la naturaleza de estos seres. Porque si yo te digo seres de luz, ¿pero qué es la luz? ¿No? La luz no es como tal una sustancia que pueda formar algo físico, sino más bien son los fotones que iluminan, etcétera. Pero no hay algo como decir luz sólida, o luz líquida, o luz gaseosa. No existe nada de eso. Entonces, más bien, ¿cómo funciona esto? Y esta persona nos contaba pues que los seres estaban conformados por luz, por pura luz, algo que, bueno, ya de entrada ya nos parece muy, muy difícil de entender. Sin embargo, resulta que en el Valle del Hesdalen, en Noruega, en el centro de Noruega, existe un fenómeno que es muy extraño. Es un fenómeno que, digamos, abarca unos 12 kilómetros de radio de donde pasa esto. Los reportes existen desde al menos los años 30, desde al menos. Pero el periodo que lo convierte ahora sí que en leyenda, en una leyenda moderna, es el estallido de la actividad entre los finales del 1981 y 1984, cuando estos avistamientos llegaron a ser entre 15 y 20 avistamientos por semana. Imagina esto, ¿no? Es una noche fría,
cae nieve, una nieve muy ligera, la niebla baja también, y de pronto, así como si nada, aparece una luz en una ladera, como si alguien encendiera un sol, güey, un foco, así como estos que nos están iluminando ahorita de estudio, una pelota, así, una pelota pero de luz, que están flotando y no tiene ningún tipo de sonido. Hay algunos testimonios que hablan de que esta luz es blanca, a veces es amarilla, a veces es roja, a veces dura segundos y a veces más de una hora. Pero lo peor de todo esto es que hay ocasiones en las que no se comporta como una luz. Que esta es la parte que me gustaría poner la imagen. Porque las imágenes son muy, muy interesantes. Es como un barrido así pues de luz, güey. Y yo quiero entender que realmente ese barrido de colores que estamos viendo en pantalla es más bien efecto de la cámara, no tanto del fenómeno, sino que el fenómeno es el que se encuentra más bien como un gusanito que se ve por ahí. Te pregunto esto de los seres de hechos de luz porque precisamente a esta anomalía se le conoce como el ser. Es como algo que tiene una identidad y es extraño porque estamos en Noruega. En Noruega hay auroras boreales. Se conoce que hay cosas que pasan raras con la luz en Noruega. Sin embargo, a una aurora boreal nunca la vas a ver tú identificada como un ser, güey. Y esto sí es un poquito más diferente. Los informes y los registros también describen estos patrones. Apariciones en donde el cielo está despejado. O sea, no es un efecto de la tormenta eléctrica, digamos, como estas bolas también que existen. Aceleraciones absurdas de este fenómeno que en ciertos casos parece pasar de reposo a movimiento rápido de forma como muy brusca, ¿no? La luz. Sí. Imagínense, ¿no? Una luz así. Además que se fragmenta, se agrupa. Digamos que es como un ecosistema así de que microscópico que se va acomodando, pues, ¿no? Además que no siempre es visible. Hay detecciones por radar y mediciones electromagnéticas asociadas a campañas de investigación, etcétera, lo que empuja el fenómeno fuera del simple error de percepción o algo así como, digamos, natural. Cuando el Valle empezó a ver estas luces en las noches, noche tras noche, así en los 80s, llegó gente, digamos, como a cazarlas, a verlas, ¿no? A vivir el momento. Se llenó de curiosos y también de investigadores. En 1983 se inició un proyecto que se llamó el proyecto Hesdalen, ¿no? Que fue impulsado por unos grupos de ufólogos locales, escandinavos que estaban por ahí, pero no con una intención de captarlos, porque en realidad era muy evidente. Estaban con la intención pues de llevar este fenómeno a la ciencia y identificar qué es, porque sepan ustedes que estas imágenes, este fenómeno no tiene nombre, güey. No tiene una forma en la que la ciencia lo reconozca. Es muy extraño. Ellos iban y medían y registraban sistemáticamente las apariciones de este ser o de estas luces. En esa época se intentó como pues lo más básico, ¿no? Cámaras, triangulación entre personas, registros de horarios, correlaciones con el clima, etc. Por eso es que tenemos estas imágenes. Sí. Estas imágenes se recolectaron en ese momento. Había una obsesión alrededor de todos estos ufólogos escandinavos, que era captar una luz con instrumentos apuntando al mismo tiempo. Lo que hace que Hesdalen sea especial es que con el tiempo se montó una infraestructura permanente en el lugar, güey. La estación automática, la AMS y el Blue Box. En 1998 se instaló una estación automática de medición para registrar este fenómeno, para hacer todo esto de manera pues, correcta, ¿no? La idea entonces se volvió como algo escalofriante, porque no era esperar a ver algo, sino vivir con estos sensores encendidos como si este valle del Hesdalen fuera una reserva natural de este ser, güey. ¿Sabes cómo? O sea, sí. Como que querían conservarlo. Pues no sé si conservarlo, pero como sabían dónde estaba y querían estarlo viendo. Contenerlo ahí. A inicios del 2000 se documentan algunas misiones como la EMBLA,
cuyo objetivo era registrar ya no nomás la luz, sino la firma, como el espectro óptico, como el radio, como el comportamiento de esto, güey. Y es como bien raro porque son unas luces. En las fotos se ven como si fueran unas luces, Claramente. pero al final de cuentas estamos viendo a muchas personas que estuvieron ahí que vieron que eso se movía y que de alguna manera tenía una identidad. Es como esto que pasó también en el milagro de Fátima, ¿no? Como el milagro de Fátima. Bueno, Como milagro de el sol de Fátima, ¿no? Que Ajá. hablaban de que el cielo básicamente se movía. Sí. Había un comportamiento extraño y miles de personas presenciaron que por ahí de principios del 1900 como pues un montón de cosas pues los acechaban por ahí, Sí. ¿no? Y lo vieron Pero como un milagro. Estamos muy lejos de Portugal aquí. Sí. Estamos muy lejos. Porque también te acuerdas tú de aquella reliquia también que conté en el iceberg de las reliquias sagradas, donde hablé acerca de estas imágenes de la iglesia en Egipto. Ujú. También aparecía como un ser arriba, un ser de luz, así. Sí. Es curioso porque Noruega, bueno, ¿cómo se les dice a los pleiadianos también, güey? Ujú. A Los nórdicos. Los nórdicos. Digo, aquí estoy sumando peras con manzanas, ¿no? Pero pues digo, ahí está, ¿no? Lo interesante de todo esto es que dentro de todas esas investigaciones se convirtió en... la pregunta ya no era qué vi, sino la pregunta era qué emite, ¿no? Ujú. O sea, como para saber qué era, ¿no? Si el espectro este ser muestra líneas como típicas del aire, como el nitrógeno, oxígeno, que se estaban alterando, Ujú. sugiere que este ser estaba como hecho o de plasma o estaba siendo partícipe de una excitación atmosférica. Ujú. Cosa que emitiría esta luz, o sea, como Sí. las auroras boreales. Y si además de esto había señales de radio, sugeriría que este ser o este fenómeno contiene procesos eléctricos complejos. Y aún así, esto todavía no se descubrió. Procesos eléctricos complejos como los que nosotros tenemos acá arriba, güey. Ujú. Inteligencia. Sí. No hay un consenso hasta el día de hoy de qué dice la ciencia de esto. Lo más honesto de estas fotografías y de este fenómeno es que el fenómeno existe y se registra, pero su mecanismo completo no está cerrado. La ciencia lo acepta, dice sí pasa, o sea, es algo que existe, pero no sabemos qué es. Ujú. Y la pregunta es como si hay seres como tal. Por eso te preguntaba ahorita acerca de tu opinión con respecto a eso. Sí. Y es que en el material más citado y rastreable, el Hasdalen no es famoso por las fotos que, digamos, estamos viendo aquí, sino por lo complejo que son estas luces y lo inexplicables que son, güey. Sí. Sí, existen historias folclóricas y lecturas también ufológicas que intentan como personificar a estos entes. Sin embargo, pues es también muy atrevido y además es como muy... no sé ni siquiera cómo expresar lo complejo que sería ver luz sólida, ¿sabes? Sí. Es muy Pues como muy extraño. otro tipo de materia, ¿no? Que Sí. no podemos percibir tal vez todo el tiempo o simplemente no existe o no en nuestra realidad por lo menos. O sí, ¿sabes? O sí, la pero no. atraviesa de vez en cuando. ¿no? Ajá. A mí sí me gustaría ver una de estas luces, a ver qué tal. ¿Quién sabe, no? Qué miedo, güey. Y tal vez, digo, si esto sea 100% perceptible para el ojo humano o si tenga que hacerse uso de cámaras para verlo, etcétera, ¿no? Estaría muy interesante verlo. Sí. De hecho, uno de los casos que te tengo para platicar es justamente el tema de cómo, o sea, realmente la época tuvo mucho que ver con la controversia que hay detrás de la fotografía. Y de hecho no sucede mucho más, muy lejano del tema de Ronnie Hill. Uh-huh. Pero sí sucede un poquito antes, ¿no? Esto pasa el 23 de mayo de 1964 al norte de Inglaterra. Bueno, ocurre en una zona llamada Solway Firth. Es un estuario amplio, que un estuario básicamente es un lugar como
un pequeño lugar donde cae agua dulce y salada y bueno, es como algo especial ahí que pasa. Muy bonito. Ajá, exacto. Y aparte es una zona donde las personas solían básicamente ir a pasar días de campo y pasar días en familia normal. Ujú. En este lugar fue donde pues se tomó una de las evidencias más interesantes, no solamente en el terreno de, digamos que la ufología, sino también de los temas paranormales. Mucha gente lo asocia con algo paranormal. Yo creo que está muy asociado con ambos, pero sobre todo porque yo creo mucho en lo que habla, en lo que dice John Keel acerca de todo esto. Sí, de las posibilidades que abre, ¿verdad? Exacto. Está muy padre, güey, todo eso. Bueno, esta geografía básicamente donde no hay árboles altos, edificios ni cuestiones que contaminen el tema, es clave para el escenario donde se tomó la fotografía del astronauta de Solway, que es de la foto que te quiero hablar. Mucha gente ha visto esta imagen, es famosísima, ¿no? Una niña aparece y detrás de ella lo que parece ser un astronauta. Es una locurísima de foto esta, 100%. En términos culturales, 1964. Es una época crucial porque la humanidad está obsesionada con el espacio. ¿A cuál edad? Perdón. 1964. 64. Ah, pues claro. Está obsesionada con el Sí. espacio. Yuri Gagarin ya orbitó la Tierra. Estados Unidos y la URSS compiten públicamente. Las imágenes de astronautas con trajes blancos presurizados se reproducen constantemente en periódicos, televisión y revistas. Esto es importante porque la mente colectiva ya sabe cómo debe verse, y luego entre comillas, un astronauta. A nivel tecnológico, la fotografía doméstica todavía se considera una extensión directa de la realidad, no una interpretación. No existía Photoshop, obviamente. No existían metadatos y tampoco Claro. edición digital de ninguna clase, ¿no? La foto, para el público, es una prueba objetiva de que algo estaba ahí, físico. Pero bueno, la historia, ¿no? Básicamente una persona llamada Jim Templeton era un bombero de Carsley que pues no tenía ninguna clase de historial relacionado como a temas así como extraños, ¿no? De que como suele pasar ahí Que es un aficionado. de algo, ¿no? No, en este caso no. Templeton era un aficionado a la fotografía, eso sí. Pero más que nada fotografía familiar, era lo que más le gustaba. Pero eran estos señores que siempre traía su cámara y tomaba, evidenciaba mucho como de lo que vivía con su familia. Era un padre pues cariñoso, que le gustaba pasar tiempo con su esposa y su hija. Y bueno, ese día Templeton salió a este lugar con su esposa Annie y su hija Elizabeth, de unos 5 años en aquel momento. Que es la protagonista de la imagen. Que es la protagonista de la imagen. Obviamente que en este día de campo, él pues sacó su cámara como habitualmente lo hacía y decidió fotografiar a su hija jugando al aire libre pues sin ningún tipo de intención artística, no, simplemente te voy a tomar una foto de este momento tan bonito que estoy viviendo contigo. Claro. Templeton utiliza una cámara Kodak doméstica. En ese tiempo eran muy comunes. De un visor óptico simple. Este punto suele subestimarse, pero porque realmente no se considera que sea como algo importante, pero es crítico para entender el caso, porque estas cámaras tenían varias limitaciones estructurales. El visor mostraba solamente el 70 y 75%, entre el 70 y 75% de lo que se va a ver en la foto. Qué feo, ¿no? Qué fea función, Sí, ¿no? es horrible, pero así eran. O sea, realmente Era nomás como para apuntar. Ajá, te apuntas, es el medio y lo que sale alrededor va a ser un poquito más. Entonces, Wow, no sabía eso, gran dato. el fotógrafo no veía gran parte de la foto. Los bordes y el fondo podían contener elementos invisibles al ojo en el momento que se tiraba el disparo. Esto es muy importante. Además, el sistema de enfoque era rudimentario. La profundidad de campo era amplia pero imprecisa y la sobreexposición era frecuente en ropa clara bajo el sol directo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La sobreexposición es cuando cuando aquí, por ejemplo, nos ven de repente con un montón de luz blanca y parece que la imagen se quema, se quema, ¿no? Que se ve demasiado blanco. Cuando tiras un flash, ¡pum! Sí. Y la persona está así y se ve blanca, ¿no? Eso es sobreexponer. Bueno, cuando había ropa blanca y estabas pues había sol, también causaba ese efecto con estas cámaras. Se rebotaba, paz. Exacto. Templeton en aquel momento no vio nada extraño cuando presionó el obturador.
Días después, Templeton llevó a revelar el rollo fotográfico y al recibir las copias notó que en una de las fotografías, una de ellas solamente, era completamente distinta a las otras. En ella se veía a su hija en primer plano, perfectamente reconocible, y detrás de ella, a unos metros, una figura humana blanca erguida, aparentemente mirando hacia la cámara. Como, es que incluso está como flotando así como astronauta, güey, que no tiene sentido. Está extraña la foto. La figura pues tiene un cuerpo voluminoso, brazos visibles, una zona oscura en la cabeza como si fuera una especie de visor. La impresión inmediata fue algo pues muy claro para él. Parecía un astronauta. Templeton quedó desconcertado porque no vio a nadie detrás de su hija cuando tomó la foto. Obviamente no había nadie en ese momento, Pues más que ellos tres en esta zona donde me pasó la foto. Preocupado por esta situación, pues dijo, tal vez pueda haber consecuencias legales o acusaciones de fraude o algo. Templeton llevó la imagen a Kodak porque quería hablar de ella, ¿no? Miren la foto. Pero dijo, antes de eso, voy a ir para que la analicen. Muy inteligente. Los técnicos de Kodak analizaron el negativo y concluyeron que no había doble exposición, que no hay manipulación en el revelado y que no hay recortes. Eso no significa que la imagen muestre algo inexplicable, sino que lo que aparece frente a la cámara estuvo ahí. Bueno, ahorita vamos, si quieres, a los análisis, pero todavía hay más cosas que pasaron en el caso. Sí. La prensa británica publicó la imagen rápidamente con el término Spaceman, o sea, hombre del espacio. Surgió casi de inmediato en un montón de otros periódicos. La asociación fue automática porque el público ya tenía ese símbolo con el tema de los astronautas que estaban ahorita pues no en carrera espacial como tal, pero ya estaban como la promoción de las potencias mundiales en torno al espacio. A partir de aquí, el caso empieza a crecer más por la interpretación social que por evidencia nueva, porque ya no hubo más. Pero sí hubo cosas que le pasaron a Jim, que pasaron también en lugares cercanos, que, por ejemplo, Templeton dice que algo que marcó el caso y que se dio cuenta que algo raro estaba pasando, que unos días después de que se empezó a promocionar en los periódicos esta imagen y que se hizo súper famosa, 2 hombres vestidos de negro lo visitaron asegurando que trabajaban para el gobierno y le preguntaron por la fotografía. Este episodio obviamente no fue verificado, pero sí es algo que él mencionó y no habló mucho más al respecto. Después, si esto no fuera suficiente, en la base de misiles Woomera en Australia hubo un lanzamiento en aquel mismo día en el que él tomó la fotografía. Este lanzamiento es un lanzamiento de prueba de misil. Fue cancelado porque supuestamente 2 figuras no reconocidas intervinieron en la pista de ensayo. 2 figuras. 2 figuras. Y luego sale la foto. Los oficiales, al ver la foto de Templeton, dijeron que eran similares a aquellos que observaron en la pista aquel día. No puede ser, güey. O sea, y esos 2 seres desaparecieron. Simplemente no puede ser. Aparecieron en ese lugar. Se canceló la prueba de misil porque había unos intrusos ahí. Y cuando pues fueron a investigar y simplemente ya no estaban. Décadas después, fotógrafos e investigadores comenzaron a analizar la imagen con mayor rigor y se observaron varios puntos decisivos. La figura no proyecta sombra independiente, lo que indica que no está completamente separada del plano del suelo, como parecía un astronauta. La visera oscura no tiene forma definida, es irregular, difusa y sin reflejos propios de un casco. El cuerpo no presenta uniones, costuras ni estructura rígida. Es como si este ser no fuera un astronauta, sino más bien un ser. O sea, tú sugieres que no es ningún traje. No. Sino más bien como su piel, ¿no? Es como su forma. Ajá, su forma. Wow, bueno, esa imagen es impresionante, güey. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Lo que se hizo en Kodak fue en 1964, ¿no? Aquel mismo año. Los análisis, Los técnicos analizaron el negativo original poco después de revelarse la foto y determinaron lo que te dije ahorita, ¿no? De la exposición, que no había doble exposición, que no
hubo manipulación química, lo que pues confirmó que la imagen sí fue algo que se tomó ahí y que ya, el revelado fue real 100%. Pero después, hubo un análisis como más moderno por el año entre los 90 y los 2000, Martin Schaut y David Clark hicieron un análisis de diversas cosas, ¿no? Entrevistaron a testigos secundarios, revisaron el entorno exacto del lugar, estudiaron las cámaras Kodak equivalentes, analizaron la postura, iluminación, la ausencia de sombras coherentes, recrearon la fotografía, se intentaron recrear la fotografía, y son quienes consolidan por primera vez la hipótesis de que la figura es Annie Templeton, la mamá, la esposa, mal interpretada por sobreexposición y limitaciones del visor. No lo sé, güey. Hay otro análisis que pasó en el 2000, entre el 2000 y 2010. Brian Dunning, él trabajó pues básicamente para intentar indagar acerca de si realmente la fotografía era pues lo que se decía, una mala interpretación de sobreexposición, o si era pues un efecto tal vez de lente, no sabía. Pues era un divulgador científico y fotógrafo aficionado con formación técnica en todos estos temas. Él también hizo una recreación de la escena, usó cámaras analógicas equivalentes, replicó condiciones de luz similares, y los resultados mostraron que un vestido azul claro se quema a blanco. El cabello oscuro fuera de foco crea una visera. Una persona parcialmente fuera del visor no es vista al disparar. Ese trabajo no introduce una nueva teoría, sino que demuestra experimentalmente que la explicación es físicamente plausible. Pero el misterio sigue siendo el mismo. Porque Jim Templeton, a pesar de todo esto, nunca admitió y nunca dijo que esa era su esposa. Al contrario, dijo que esa persona nunca estuvo ahí. O sea, él ni siquiera lo alcanzó a ver, pues. Sí. A mí esta foto... Yo he tenido épocas concretas en mi vida en las que creo y en las que no creo en esta foto, güey. Es impresionante. A mí me parece una de las evidencias paranormales, sí, paranormales, más grandes de la historia. Porque no se ha vuelto a repetir algo así. No. Yo creo que hay una imagen por ahí que no es perteneciente a un ser no humano como tal, pero hay una imagen que me parece muy similar, que es pues que sale un anciano, ¿no? Que dicen que ese anciano pues parece ser como que ya estaba fallecido. Y me parece como ese tipo de fotos donde se manifiestan entidades que quieren como que dar un mensaje de algo. Pero es que a mí lo que me llama la atención de este caso, de esta imagen del astronauta, es eso, el astronauta. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿por qué un astronauta? A mí me parece complicadísimo esa explicación del astronauta con el vestido azul, ¿no? O sea, se me hace... Oye, pues sí, o sea, porque igual está elevado a unos 2 metros, porque está muy alto. A mí incluso me parecería una de estas personas que trabaja con abejas, ¿no? Ándale, un apicultor. Pero tampoco, digo, en la zona no hacen apicultura. Y yo creo que también sería una explicación muy forzada. O sea, creo que corresponde un poquito más la explicación, pero sigo sin comprarme la idea que es la esposa. Yo la verdad. Sí, hay veces que la realidad, o sea, y además, supera la digo, ficción. vamos a poner unas imágenes donde sí sale la esposa y se van a dar cuenta que la verdad no se parece. De hecho, creo, digo, si no mal recuerdo, pero tengo entendido que incluso hay un pequeño video, pero no me crean mucho. Tengo el recuerdo, porque estoy viendo unas imágenes aquí muy concretas que parecen extraídas de un video. Obviamente un video también de esas épocas y no sé si con la misma cámara o qué, pero vamos a intentar encontrarlo. Sí, pues supuestamente se toman varias fotos ese día. Entonces son las vacaciones, claro. Sí, debe haber más imágenes. Son un poquito difíciles de encontrar, la verdad, Sí. pero sí hay otra fotografía donde de hecho se ve por ahí en una esquina, no se le alcanza a ver la cara, pero se ve la mamá como también en cuclillas. Ajá, con el vestido. Con el vestido azul, que para nada se parece al apicultor o al astronauta ¿no? El apicultor. Oye, yo también, antes de irnos, a mí me gustaría también contarte de una también de mis imágenes, de mis fotografías favoritas de este tema, porque me parece
muy interesante. De entrada, el lugar en donde pasa. Porque esto pasa en Ilkley Moor. Ilkley Moor es un páramo, para los que no lo conozcan, es un páramo extenso y muy hostil al norte de Inglaterra. También un poquito cerquita de donde fue lo del astronauta. Es uno de estos lugares que, bueno, son de ensueño, ¿no? Hay una bruma baja todo el tiempo, hay viento constante, es una visibilidad cambiante entre veo a 50 metros adelante o no veo nada, ¿sabes? Sí. No es un bosque, no vayan a imaginárselo ustedes como un bosque, es de hecho todo lo contrario, es un páramo, son pequeñas veredas y lomas que es en el que se puede alcanzar a ver todo el horizonte, digo, si no hay una bruma por ahí. Mucho antes de lo que pasa, de lo ocurrido aquí, el lugar ya estaba arrastrando ciertas leyendas. Es un lugar un poco, digamos, maldito, pues. Avistamientos de luces desde los años 60, relatos de desapariciones, personas que pierden horas, el missing time famosísimo, y tradiciones folclóricas de los Fae. Los Fae, que son seres del páramo, ¿no? Cuidadores, hadas, por ahí. Un poquito de ese tema, guardianes del lugar. Además que hay una zona, justamente aquí también en Ilkley Moor, en el que hay unos diagramas jeroglíficos muy, muy, muy extraños que hacen alusión a una Alemania de los años 40. Muy interesante. Es un lugar muy, muy interesante. Pero bueno, en la ufología británica, Ilkley Moor ya figuraba como un hotspot, pero la fotografía que les voy a enseñar hoy no cayó, digamos, como en un lugar neutro, cayó en un lugar donde ya pasaban cosas. Y es que el protagonista de esta historia es un señor llamado Philip Spencer. Philip Spencer no era un ufólogo, no era un buscador de misterios, no, de hecho, no. Él era un policía retirado. Era un policía retirado y era un técnico de mantenimiento, una vida muy, digamos, sutil, una vida muy, muy fácil, muy normal. Y de repente un día, en diciembre de 1987, Spencer cruzaba este páramo. Iba caminando justo antes del amanecer rumbo a su trabajo. A él le gustaba mucho este camino porque le parecía precioso. ¿Y a quién no? Digo, aquí estamos viendo algunas imágenes de ese páramo. Es un lugar que él le alegraba mucho caminar durante estos días de invierno, de diciembre, sobre todo pues por los paisajes, ¿no? Por el amanecer. Él no estaba explorando, él no estaba cazando ovnis, no estaba para nada yéndose por ese camino. Sin embargo, él llevaba consigo una cámara, una pequeña cámara compacta, algo que pues él empezaba a agarrarle como un cierto cariño. Como él era un ex agente policía retirado y ahora se dedicaba al mantenimiento, pues tenía una vida un poquito más sencilla en el que le permitía pues contemplar su realidad, ¿no? Entonces él llevaba su cámara, le gustaba tomar fotos. Era un hobby que para los 80s era un hobby, digamos, muy, muy sano. No era así como hoy que tomas una foto donde quieras, sino es muy específico, pues, ¿no? Él iba caminando. Mientras él va caminando, Spencer nota de repente una presencia. No un ruido, no un destello así, no, una sensación de que pues ahí lo estaban viendo. Él no estaba solo ese día. Desde la niebla, a unos metros, de repente aparece una pequeña figura por allá. Él describe al ser una altura de alrededor de 1,20 a 1,30 metros, un cuerpo delgado, dice él que demasiado delgado, casi frágil así, unos brazos más largos, colgantes, desproporcionados al resto de su cuerpo, pero de pie, así, mirándolo, con una cabeza muy grande, también desproporcionada, con una piel grisácea, verdosa. Cuando lo ve, que se quedan mirando, este ser como que se mueve de una manera muy torpe, muy, muy, muy rápido a su vez también, y de repente este ser empieza a correr. Spencer siente pánico, pero también una reacción instintiva y se acuerda de lo que llevaba colgando en su cuello. La cámara, dice. Agarra la cámara y ¡paz! Toma la foto. Un clic. Cuando él hace el clic, el ser huye
y se sube como una colinita que de hecho en la foto se ve. Es una pequeña colina y desaparece en la niebla, perdón. En el relato Spencer dice que va y corre tras de él y que justamente cuando va y corre tras de él se cae, etcétera, se da cuenta que este ser se sube a una pequeña nave y se va. O sea, como que sí ve la nave, pero no le toma foto, porque él se cae. Entonces, pero él se da cuenta de que a la bestia, este ser ahí estuvo y agarró y se fue, ¿no? La foto, como tal, es el residuo del evento. Porque después de este encuentro, Spencer continúa caminando, pero ya algo no le cuadraba, porque recordemos que él iba antes del amanecer a su trabajo. Cuando él llega, se da cuenta que llega tarde. O sea, que llega más tarde de lo que era posible llegar tarde, según su trayecto. Tuvo un periodo de missing time. Al revisar los horarios y los trayectos, detectó una pérdida de tiempo estimada de 45 a 60 minutos. Él no recuerda nada de esto. Solamente recuerda la foto, la correteada y al ser irse. Y ya con eso como que, bueno, se levanta y continúa con su camino, obviamente muy asustado. Este elemento del missing time pues conecta un poco con los casos también ya documentados en Incline Moore, con abducciones, con todo ese tipo de cosas que están en esta zona. Sin embargo, días después, Spencer ya, pues bueno, no le cuenta a nadie, no se saca de onda y como que llegue tarde, que es raro, pero bueno, sigue con su vida, duerme unos días, etcétera, y cuando él revela el rollo, aquí es donde podemos ver la imagen, la famosísima imagen. Es una imagen difícil de, ¿cómo puedo decirles? Difícil de entender si no te destacan bien las cosas que tienes que ver. Yo sé que esto que estoy diciendo parece ser como muy, qué coincidencia, ¿no? Sí. Sin embargo, no, es que encontremos todas las piezas para armar esta imagen. La imagen es muy famosa. Aparece el humanoide de espaldas. Algunos dicen que está de frente, otros de espaldas. Sí. Está caminando, está muy borrosa la imagen, pero anatómicamente es una imagen coherente, güey. Es una imagen de algo que está ahí. Y entonces descubre algo más. En otra fotografía del mismo rollo, esto es una locura. Esto yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho este caso, pero yo no había encontrado esta información. Hay otra fotografía. Sí. Hay otra fotografía del caso que también está en el mismo rollo, que fue tomada desde el páramo. Ahí aparece un objeto oscuro en el cielo, con una forma ovalada. Entonces, lo que se creía que era como la foto del ser, pues parece también que esta es la de su vehículo. La de su vehículo. Spencer afirma que no lo vio a simple vista al tomar la foto. Es decir, vio al ser y lo tenía, yo creo que con hiperatención así al ser, para que, como un sistema de supervivencia, me imagino. Pero la fotografía fue al ser, pero el objeto volador no lo vio. Sin embargo, la cámara sí. Yo no sé, estamos hablando del 87. Esta función que mencionas de las cámaras Kodak que como que amplían más la imagen. Sí, te recortan. Yo no sé si existía. A lo mejor por eso no la vio. ¿Quién sabe? O simplemente tal vez por el terreno, ¿no? Que también puede ser. O el terror, ¿no? Sí, por el terreno o el terror. Ese detalle vuelve el caso doblemente perturbador, ¿no? Sí. Obviamente que hubo análisis fotográficos también. No se detectaron pues ni recortes, ni dobles exposiciones, ni maquetas evidentes. El grano, el enfoque y la profundidad coinciden con la distancia en la que se encuentra el ser. Y la figura no aparece un humano con disfraz voluminoso, como han habido otros casos también en los que es evidente pues que es un traje. Sí. Aquí no. ¿Por qué? Porque la distancia, bueno, el tamaño del ser no es que nomás coincida con lo descrito por Spencer, sino que es muy pequeño para haber estado ahí y con esas proporciones. Es muy, muy extraño, güey. Sí. Tras hacerse público todo esto, otras personas reportaron experiencias similares igual en Incline Moore. Figuras pequeñas entre la niebla, que de hecho, dentro del folclore mismo del lugar pues son personas que creen en guardianes, en duendes, en todo eso. Entonces realmente ver estos seres de este tamaño, con estos colores y con estas características, más bien iban asociados por el lado folclórico más que el ufológico, pues, ¿no? Sí. Además, obviamente que las fallas en relojes y brújulas siguieron ocurriendo en Incline Moore.
luces, etcétera, pero nada tan claro como la foto que vimos ahorita, pues, ¿no? Está muy, muy interesante este caso y sobre todo por eso, porque no sabemos si se trata tal vez de una entidad tipo extraterrestre o si es a lo mejor un humanoide, un críptido, algún tipo de, no sé, como de duende o de algo así, un ser de la Sí, está muy naturaleza raro, que no conocemos, pero lo que sí es muy extraño es que no coincide con ninguna figura que como que la cultura pop, ¿no? Y sobre todo porque No. pues tal vez en el 87 ya existían ciertas figuras, ¿no? Que podríamos asociar por ahí pues del cine, ¿no? Como de extraterrestres o Ándale. cosas así. Pero la verdad es que este no se parece a nada que hayamos visto. Yo lo veo la imagen y me gusta mucho la historia, me gusta mucho el relato, porque, no sé, digo, después de llevar tanto tiempo en esto y dedicarnos a esto y las investigaciones, no que te salga un ojo crítico, ¿no? Pero pues analizas todas las piezas del relato. A ver, y Clint también tiene su tema folclórico y paranormal y ufológico. Ese señor no tiene nada realmente que ganar con respecto a esto. Su testimonio, su coartada es coherente. Y luego pues tenemos la imagen. Sí. Y dices tú, es de esos que me gustan, ¿sabes? Es Sí. de esos casos a mí que en lo personal me llaman mucho la atención. Y no sé qué piensa la gente. Yo quisiera leer los comentarios de este episodio Sí. porque, bueno, son esta serie de episodios que hemos estado sacando de estas evidencias. Yo le veo mucha evolución porque miren, o sea, creo que podemos hacer otras cosas en relación a esto. Si a la gente le sigue gustando, si le sigue latiendo que hablemos de este tema, se los prometo que sí vamos a poder analizar tal vez en otros casos evidencias de otro tipo, y no solamente digo de fotografías, sino tal vez de films o de audios o cosas extrañas que se han documentado a lo largo del tiempo. Y el punto aquí es tal vez indagar si estas evidencias son suficientes como para determinar que el fenómeno está ahí, en esos casos. Ay, es que es bien raro porque y esto lo había dicho antes aquí, ¿no? Pero yo cuando empecé por este gusto, esta pasión a los ovnis, a los aliens, ¿te acuerdas cuando se les llamaba aliens? Ya no se les usa, ya no se usa. Yo creo que está más asociado a la película, ¿no? Sí, ¿verdad? Al alien, al xenomorfo. Pero cuando uno ve por primera vez al señor Jaime Maussan en sus programas, cuando lo invitan y empieza el internet y todo esto, a mí me llamaba primitivo, el ya. internet primitivo cuando buscabas ese, ¿no? Ajá. De fantasmas.com, ¿no? Te salían imágenes, te salían fotos y yo me preguntaba, ¿por qué si existe toda esta evidencia, si existe todo esto, por qué la gente no cree? No cree en güey? esto, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no Con la simpleza cree? de un niño, ¿no? Sí, claro, con la simpleza de un niño. Y hoy, fíjate que lo pienso y digo, entiendo por qué no puedas tú creerlo, o no, ¿sabes? O no lo creo. O sea, no lo entiendo Pero todavía. se vuelve más complicado. Se vuelve más complejo, más complicado, porque al final de cuentas tenemos un montonal de evidencia y es hasta incluso un pleonasmo hablar de evidencias en estos casos. Pero no sé qué piensa la Sí. gente. Igual queremos, ya saben, leerlos ahí en los comentarios. Muchísimas gracias por Muchísimas llegar gracias. hasta este punto del video. Si te gustó, deja tu like aquí, que no cuesta para nada. Y si te gustan esos temas, pues sobre todo y quieres que abordemos en otro episodio algunas evidencias más de otra clase, de otro tipo, de otro fenómeno, pues ponlo aquí con tu like, con tu comentario, y sobre todo también si no estás suscrito, suscríbete a este canal. Síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Ahí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram, y a buen Mike que estuvo atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Oigan, y de verdad, háganle caso al Minor, suscríbanse. Así es. Háganle caso, él sabe cosas. Muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Feliz 2026 a todos.